Y la mañana de este jueves se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados el bono marzo permanente, el cual beneficiará a los sectores más vulnerables del país con un monto de 40.000 pesos. Para conversar de esto nos encontramos con el encargado de implementar el ingreso ético familiar, Jorge Fantuzzi. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. En primer lugar, ¿cuál es la opinión que tiene del denominado bono marzo permanente? Incluso la presidenta Bachelet ayer hacía el alcance, decía, no es el bono marzo, es un bono permanente de ayuda a las familias que más lo necesitan. ¿Qué opinión tiene usted respecto a esto? Bueno, la verdad es que yo creo que no es una muy buena noticia en materia de política social. La presidenta Bachelet ha sido muy enfática en decir que su gobierno se quiere enfocar en derrotar la desigualdad. Lo dijo en la ONEA, lo dijo cuando mandó el proyecto de ley, y dice, además el mismo proyecto de ley dice que esto es una herramienta para derrotar la desigualdad. Pero la verdad es que de ninguna manera lo va a lograr con este tipo de instrumentos. ¿Por qué no? Porque este bono finalmente representa un gasto para el Estado que funciona como una muy buena ayuda y una muy útil ayuda para las familias más vulnerables, pero no enfrenta el problema de una manera integral. En oposición a este tipo de programas está el ingreso ético familiar o los subsidios al empleo, uno diseñado por la misma presidenta Bachelet y otro por el presidente Piñera, a los jóvenes y a las mujeres respectivamente, que sí enfrentan de manera integral el problema de la desigualdad, el problema de la pobreza, y ayuda a las mismas familias a salir de esta situación de vulnerabilidad con sus propios medios. Por lo tanto, desde su punto de vista, lo conversábamos antes de iniciar la entrevista, esto es un costo para el Estado y de ninguna manera una inversión. Exactamente. Llama la atención que se quiera gastar este monto. Para ponerlo en perspectiva, estamos hablando de casi lo mismo que se gasta en capacitación al año por parte del Estado, casi o una buena parte de lo que se gasta en el ingreso ético familiar, que sí son programas que van orientados a que la familia adquiera nuevas herramientas y salga a la pobreza por sí mismo. A diferencia de esos programas, esto es un monto, se entrega, son 40.000 pesos por causante, por beneficiario, por miembro de la familia, y se recibe ayuda a la familia, pero hasta ahí nomás estamos y la familia sigue siendo igual de vulnerable que antes. Pero entendiendo todas las necesidades que tienen las familias en el mes de marzo, especialmente cuando hay niños que van, ¿cierto?, a estudiar al jardín o ya sea, ¿cierto?, a distintos centros de estudio, el costo es bastante alto. Hay que comprar útiles escolares, además aquellas personas que han logrado, ¿cierto?, tener un vehículo tienen que pagar patentes. Sabemos cuáles son todos los costos asociados al mes de marzo. Y muchas veces uno acude a el endeudarse para poder hacer frente al mes de marzo. ¿Esta ayuda no viene, por ejemplo, a combatir eso? Lo que pasa es que yo te trataba de decir anteriormente que efectivamente es una ayuda. Obviamente a todos se nos complica marzo, y otros meses también, diciembre también es un mes complicado, pero a todos se nos complica marzo, y encantados de recibir una ayuda. Las familias más vulnerables, mejor todavía que reciban esa ayuda, pero no es la manera, es la manera en que se hace la que yo cuestiono. Por ejemplo, déjame decirte dos sutilezas que podrían hacer que este programa fuera distinto. Se dice que reciben el bono las familias que reciban subsidio único familiar, asignación familiar o que pertenezcan al ingreso ético familiar o al Exacto. Chile Solidario. Bueno, lo que se podría hacer es decir, que reciban este monto los que reciben subsidio único familiar, asignación familiar, pero que se hayan capacitado en los últimos 2-3 años, o que hayan pasado por un curso de nivelación escolar, o que hayan pasado por educación superior, técnica, la que sea, en los últimos 2-3 años. Con eso ya se orienta esta medida, que efectivamente una ayuda al bolsillo en marzo, a que las familias vayan adquiriendo esta herramienta y que el Estado sea cada vez menos importante dentro de su bolsillo. Aquellas personas que no quieran capacitarse, por ejemplo, si es que fuera el ejemplo en este caso que usted pone, no quisieran capacitarse, no recibirían en esta lógica este denominado bono marzo. ¿No hay una discriminación ahí? ¿Por qué algunos sí, algunos no? ¿Y por qué es necesario siempre el incentivo para poder entregar una asignación como esta? Respecto a tu primera pregunta, la verdad es que no es muy discriminatorio, porque el que quiera capacitarse, o el que quiera terminar su estudio, o el que quiera pasar por educación superior, la verdad es que puede hacerlo. Hoy día, con los cambios que hubo en beca y crédito, la verdad es que existen buenas posibilidades. ¿Por qué es necesario poner los incentivos? Por lo que conversamos anteriormente. Si tú simplemente transfieres esta suma de dinero, la familia la va a recibir,
se gastan estos 40.000 pesos por persona, bueno, y sigue siendo igual de vulnerable, la desigualdad sigue siendo la misma en el país. En cambio, si tú pones incentivos para que la familia vaya, por ejemplo, tomando nuevos conocimientos, nuevas destrezas, nuevas habilidades para el trabajo, bueno, va a ser cada vez menos necesario que en marzo reciban esta ayuda del Estado. ¿Por qué cree usted entonces que esta es la primera medida que implementa y que firma la presidenta Michelle Bachelet en su primera actividad? Lo primero que hace es mandar el proyecto de ley del denominado bono marzo. Bueno, hay dos cosas. Yo creo, uno, que efectivamente es una ayuda. Estamos en marzo, o sea, hay un tema de año calendario que hace necesario que el proyecto entrara en este momento. Pero además la presidenta Bachelet, como te decía al principio, ha sido muy enfática en decir que quiere derrotar la desigualdad. Yo lo que... Y se entiende además del proyecto de ley, si uno lee el mensaje, se lee que efectivamente ella cree, o el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Desarrollo Social, creen que esta es una buena herramienta para eso. Yo no cuestiono que sea necesario, pero sí que esta sea una herramienta eficaz contra la desigualdad. La pregunta que yo le quería plantear era la siguiente: ¿por qué cree que la presidenta Michelle Bachelet aprueba un bono de este tipo? Especialmente por cuando uno ha escuchado ciertas críticas que apuntarían a que esto podría ser eventualmente populismo. ¿Usted coincide con eso? Yo trabajé en el gobierno, lo digo antemano. Aclarémoslo, en el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Los primeros años del gobierno del presidente Piñera. Y cuando se propuso el bono el 2011, si no me equivoco, uno el 2010 y el 2012 creo que fue el segundo, yo fui crítico y dije, mira, esto no es una buena medida, estamos con programas como el ingreso ético familiar o con el subsidio al empleo de la mujer, en el que nos encantaría poder gastarnos mucha más plata porque es mucho más efectivo, y la estamos gastando en cambio en este bono que es por una sola vez y que no soluciona el problema. Por lo tanto, usted destinaría estos recursos en otro tipo de políticas públicas. La pregunta es la siguiente: ¿esto puede ser complementario, por ejemplo, a otro tipo de desarrollos de políticas públicas que también apunten y que en la suma apunten a combatir la pobreza y la desigualdad? A mí, como te decía, esto es casi lo mismo que se gasta el Estado en capacitación. Ojalá fuera un poco más de plata hacia capacitación. ¿Qué pasa con el empleo juvenil? Tenemos este subsidio al empleo joven, pero que ha demostrado ser eficiente, pero que hay que potenciar aún más. ¿Qué pasa con la deserción escolar? Esos son programas que de verdad atacan la raíz del problema de la pobreza y la desigualdad en el país. Esos son los programas que de una manera integral dan mayores oportunidades. Esto es simplemente un shock, como decimos los economistas. Un shock al bolsillo de la familia que es bien recibido, pero que no soluciona el problema. ¿Por qué cree usted que entonces es aprobado con tanta mayoría? Bueno, es lo mismo, y es cosa de ver la historia además de los bonos desde la época del presidente Lagos hasta el presidente Piñera. Todos se aprueban casi en un día sin ningún tipo de discusión, porque en el Congreso el que aparece diciendo que este bono no es necesario aparece al tiro como... O tal vez los parlamentarios tienen la percepción de que van a perder al tiro votos. Yo creo que eso no es así. Yo echo de menos de repente de parte de los parlamentarios mostrar una oposición, mostrar además con contenido que se pueden hacer cosas distintas, que se pueden hacer pequeñas indicaciones al programa o al proyecto de ley para que sí vayan en la indicación en el sentido de dar mayor herramienta a las familias. Usted trabajó en el Ministerio de Desarrollo Social los primeros años, ¿cierto?, del gobierno del presidente Sebastián Piñera. ¿Cuánto cree usted que el gobierno del presidente Sebastián Piñera, con el diseño de sus políticas públicas, apuntó a poder derrotar la pobreza y la desigualdad? Viniendo de adentro, tengo incentivo a decir que mucho, ¿no es cierto? Yo creo que el ingreso ético familiar es una herramienta que hay que evaluar, pero que tiene todas las posibilidades, todos los atributos para realmente en un periodo breve, no estamos hablando de 20 años, pero sí por lo menos 4 o 5 años, de ver ya cambios estructurales en la pobreza del país. Me habría encantado que se hubiera podido efectuar los cambios que se prometían en la ficha de protección social. Era muy necesario para focalizar correctamente las políticas sociales, muy complementario al ingreso ético familiar. No se alcanzó a hacer, pero creo que políticas como la del ingreso ético familiar van en el sentido correcto. Y no así el dinero que se destina a bonos como el denominado bono marzo.
en mucho menor medida. Ahora, yo sé que esta es la ecuación más difícil. ¿Cómo poder apuntar al desarrollo, cierto, de políticas públicas que busquen combatir la pobreza, que busquen acabar, cierto, con la tremenda desigualdad que es la gran enemiga, cierto, de América Latina? Lo decían ayer, cierto, precisamente en el foro en que participaba la presidenta Bachelet, pero en momentos en que sabemos que el diseño de esas políticas no son de corto plazo, no son tampoco del mediano plazo, pero de igual manera, en el plazo reciente, en el plazo que viene, de igual manera entregarle calidad de vida a las personas que tienen que luchar día a día con la economía y que tienen que llegar a fin de mes y que tienen que vivir marzo. Es una ecuación muy difícil de resolver y por eso voy a volver al ejemplo del ingreso ético familiar, que es la herramienta más novedosa que tenemos como política social. Lo que hace el ingreso ético familiar es, por un lado, dar incentivo a la educación, a la salud, además acompañar a las familias para que busquen un trabajo, a formarla, a resolver problemas psicosociales, pero todo eso acompañado de transferencias, de bonos como esto. ¿Por qué se dan esos bonos? Porque se reconoce que hoy día esas familias, las familias que están en extrema pobreza en el país, estamos hablando de muy poca plata al mes, efectivamente lo necesitan. O sea, hay una necesidad. No podemos dejar que niños pasen hambre en Chile. Es un deber moral solucionarlo. Pero hay que saber equilibrar y muy finamente lo que tú dices, la necesidad actual con el diseño de mediano plazo para que sean las propias familias las que salgan de esa situación. Jorge, gracias por acompañarnos esta tarde en CNN Chile y también por compartirnos tu visión respecto de este llamado Bono Marzo. Muchas gracias por la invitación.